Y los miércoles nos abrimos al mundo del trabajo, todos los aspectos que tiene este tema, el trabajo, en un que año tan además particular, en ¿no? este contexto, claro, En un país tan particular, en un porque país nunca tan el particular. trabajo abundó, salvo Sí. en alguna época remota. Así es. Bueno, pero justamente nosotros tenemos, no abunda, pero lo que hay, tratamos de ver de qué se trata, dónde se abren las oportunidades y cuál es hoy el presente, bueno, del mundo corporativo, del trabajo en relación a ese lugar, de cómo acceder. Pero mejor que nadie lo explica Matías Guidini, que está con nosotros. Bueno, bienvenida Cecilia, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bienvenido Gustavo. Gracias, Matías. Meli, los dos. Un honor estar con ustedes compartiendo esta mesa. Así es, somos un No, para montón, ¿viste? nosotros. Bien. Cuéntenos, amigo. Bueno, y como estamos siempre hablando del mundo del trabajo, el mundo del empleo, tenemos para más adelante una búsqueda laboral, Sí, ¿no? sí. Donde ponemos nuestro granito de arena para ayudar en esto que es la búsqueda del trabajo. Vamos a estar explicando de qué se trata y también tenemos, como todos los miércoles, un invitado, ¿no? Acá en los estudios de Millennium para hablar del tema en cuestión que tiene que ver hoy con justamente en ese proceso de conseguir un trabajo. Bueno, cómo seleccionar exitosamente un empleado, ¿no? ¿Qué hay que mirar? ¿Qué miran las empresas cuando llegas a esa entrevista y dicen, bueno, paso o no paso? Bueno, el que se va a encargar de responder seguramente esta pregunta es Alejo Rodríguez Barcou, que hoy está con nosotros. Él es director de recursos humanos para Sudamérica también, de DHL Express. Bienvenido, Bueno, Alejo. muchas gracias. Qué pregunta, qué desafío para responder. Muchas Cuando gracias. pido trabajo hay que enfrentarse con vos, sí. Bueno, No. sí, entre otras Hay que pasar cosas. el filtro Entre tuyo. otras cosas. Ya eso de enfrentarse ya es un paradigma que hay que corregir, ¿no? Claro, Claro. exactamente. No está el enemigo del otro lado, como estabas diciendo hace un ratito, Gustavo. Bueno, Alejo... Pasa que tiene que ver con el miedo, ¿no? Claro. No, hay algo de miedo. Con O enfrentar los miedos. Sí, un buen punto. el desconocimiento, pero justamente acá la pregunta que pueden traer los oyentes es esto de decir, bueno, cuando me van a seleccionar, ¿qué es lo que mira una empresa? ¿No? Esos prejuicios de decir, bueno, mira el currículum, mira mi formación, mira cómo estoy vestido, mira si me conoce o no me conoce. ¿Qué es lo que miran las empresas Sí. cuando seleccionan un empleado? Sí, yo creo que todo eso y en ese orden, ¿no? lo que la empresa... Depende mucho, obviamente, del negocio, de la empresa, de quién esté entrevistando, ¿no? Y el nivel para el cual estás aplicando. Claro. Pero yo creo que estar en los detalles en ese caso es fundamental. Bien. Fundamental. ¿Y qué rol juega un poco la experiencia y la formación, ¿no? Porque muchas veces lo que encuentran los candidatos es, bueno, piden gente con experiencia, pero yo no tengo experiencia, ¿no? Esa especie de paradoja de decir, bueno, todo el mundo alguna vez tuvo que empezar, ¿no? ¿Qué rol juega ahí la experiencia o la formación? De vuelta, yo creo que depende mucho de la posición para la que uno esté aplicando. Muchas posiciones de base en las compañías requieren de experiencia, pero también piden perfil de la persona 19 años, 20 años, bueno, 100 años, ¿no? Recién recibido, pero con experiencia. Y hace un ratito hablábamos de las pequeñas mentiras en los currículums y demás. Y yo te decía medio en broma, bueno, ¿quién no tiene un sobrino que haya mentido en el currículum y haya puesto, bueno, tuve experiencia en esto y en aquello y aplico por primera vez? Claro. Lo que pasa es que a realmente una es compañía. muy loco, ¿no? Porque vos a los 40 años estás supuestamente como fuera del sistema y a los 19 Exacto. estás arrancando, pero necesitas experiencia. ¿Y dónde vas a Exacto. sacar la experiencia? Exacto. Sí, no. Muchas veces la experiencia uno la puede ganar a través de familiares, de conocidos, ¿no? De comenzar a trabajar en esos negocios o compañías familiares. Entonces ahí te vas acercando un poco al mundo laboral, saliendo del mundo estudiantil y acercándote un poco al mundo laboral. Bien, y hay otra duda que surge que es que tiene que ver con esa disyuntiva entre si es más importante ese conocimiento técnico que me puede dar la facultad o una carrera terciaria, ¿no? Ese conocimiento específico, o si lo más importante es esa afinidad cultural o de valores, Está muy bueno. ¿no? Decir, porque uno puede tener un conocimiento para trabajar en cualquier lugar, pero al final del día uno se siente más cómodo o rinde más con determinado ambiente de trabajo, ¿no? Sí, sí. ¿Qué es lo que al cabo determina el éxito de una persona? ¿Ese know-how o en realidad si estuve alineado a esa forma de hacer las Sí, cosas? definitivamente. Yo creo que, y algo que nosotros venimos hablando hace mucho tiempo es, lo técnico se puede aprender, ¿no? Y para eso hay tiempo en un punto. Ahora, donde te podría decir que hoy las compañías están mayormente
enfocadas es en las habilidades blandas, ¿no? Cuando hablas, y depende mucho de nuevo del rol que estés buscando, pero cuando hablas de liderazgo, cuando hablas de fit cultural con la compañía elige un candidato, pero el candidato también elige la compañía. Entonces ahí tiene que haber un fit cultural, de, como decías vos, de valores. Y bueno, ahí tenemos un tema enorme, ¿no? Del valor o la cultura organizacional. Pero ese fit tiene que estar. Y si te focalizás demasiado en lo técnico, te perdés de todo aquello, con lo cual en última instancia probablemente no estés haciendo una selección exitosa. Claro, porque en definitiva cuando trabajás, no sé si en definitiva o en realidad al principio, vos para hacer las cosas necesitas esa conexión que tiene que ver con cómo el resto hace las cosas, ¿no? Entonces si vos no compartís valores, estilos, competencias, se hace todo un poco más difícil, ¿no? Sí, sí. Ahora la pregunta del millón es cómo haces para identificar esa alineación cultural en la entrevista. ¿Se puede? Porque digo, bueno, este tipo en realidad se está acomodando a lo que yo voy diciendo, y cómo hace el candidato para decir, bueno, acá se trabaja así, me están diciendo la verdad, en realidad no me están mintiendo. Mira, para tener una selección exitosa, definitivamente tenés que empezar teniendo procedimientos, ¿no? Teniendo claro de qué forma vas a seleccionar, pero también qué es lo que querés seleccionar. Hace años atrás hablábamos de descripción del puesto, un tiempo más tarde empezamos a hablar de perfil del puesto, y algo que nosotros estamos haciendo hoy por hoy, ya hace un par de años, es hablar del perfil de éxito del puesto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo esa persona, qué necesita la persona para ser exitoso en ese rol? Y no solamente hoy, sino de hoy a 3, 4, 5 años en adelante. Entonces empezás a buscar ese perfil, el perfil de éxito. Y para eso pones una batería que vos definas, de técnicas, de procedimientos, de evaluaciones, etcétera, para medir al candidato. Y ahí está el balance, ¿no? Entre lo técnico y lo blando. Bien, y la última, antes de ir a la búsqueda de la semana, que en un ratito vamos a contar para aquellos que están buscando trabajo, es también hoy hay mucha presión o mucho énfasis en la carrera, ¿no? En qué estudiar, el título universitario o terciario o cualquier extensión que sirva después del colegio secundario. ¿Cuán importante para una empresa o cuán determinante es ese título? ¿Es algo que sí o sí uno buscan o en realidad, bueno, si tengo ganas, si tengo empuje, lo puedo conseguir? Yo creo que hoy las compañías se están profesionalizando cada vez más. Nosotros venimos viviendo esa transición ya hace un buen tiempo, y creo que es tendencia general, ¿no? Profesionalizarte cada vez más por los desafíos que cada negocio, cada industria tiene por delante, y porque muchos de esos negocios e industrias están viviendo, sea en Argentina o en el resto de nuestros países de Latinoamérica, una expansión muy grande. Particularmente te puedo hablar del negocio nuestro de logística, y apalancado por todo lo que es el e-commerce hoy por hoy, y para eso no queda otro camino que profesionalizarte y pedir esos títulos. Bien, entonces sin carrera, que siempre decimos, ¿no? Si tenés la oportunidad universitaria mejor, pero también podés empezar por alguna tecnicatura, un curso de extensión, que sea el primer paso que te permita un poco balancear de tu vida. Pero bueno, sin eso estás quedando complicado para el partido como hoy Boca en Colombia, más o menos. No, vaya la comparación. Más o menos, pero bueno. Pero bueno, ahora vamos a contar, Gustavo, para más adelante, una búsqueda laboral, ¿no? En esto que hablamos de colaborar en la búsqueda de empleo, bueno, para todos aquellos que pueden estar en el proceso. Por eso, en un ratito nada más, tengan en cuenta que pueden escribir a Humanos con Recursos también, HCR mayúscula @guirinirodil.com. Y los que quieran, y nos siguen por Facebook también, por Facebook Live, pueden mirar lo que está pasando ahora en el estudio, ver a nuestro invitado y también seguirnos de alguna manera de esa forma, además por supuesto de las vías de contacto y de nuestro WhatsApp web. 11:16, ponemos un poquito de música. Y ya volvemos con la búsqueda de la semana. El apasionante mundo de las búsquedas, ¿no? Y de lo que se va jugando en ellas. Y hoy justamente estamos hablando de cómo se selecciona de manera exitosa a un empleado. Y los oyentes atentos que van contactándose y que se van enganchando, además de otros muchos mensajes dándoles la bienvenida a Gustavo, a Meli y al equipo en Millennium. Hoy nos acercan una pregunta para Humanos con Recursos. Buen día, dice, ¿y cómo se detecta un empleado con alta probabilidad de juicio laboral? Claro, es el temón. Y se la vamos a transferir a Alejo Rodríguez, que es director de Recursos Humanos de DHL Express. Exacto. Vamos a pasar la pelota, ¿no? A ver si... Claro, a ver si hay una solución para el tema. Y te complementaría con un punto que tiene que ver con las referencias, ¿no?
a veces se habla que una referencia laboral mala, ¿no?, mata 100 buenas, ¿no? Y la pregunta es, atado a esto, ¿no?, de la contingencia que puede tener un empleado, ¿qué lugar le dan las empresas a las referencias laborales, ¿no? También. Sí, yo creo que menos lugar del que deberían. Creo que tomar referencias y buscar referencias de aquellos candidatos, no solamente en los que uno tiene dudas, sino en el 100% de candidatos, es un punto muy importante. Y a veces también decimos, bueno, pero habitualmente, y hablando un poco de las pequeñas trampitas y mentiras que tienen los currículum, ¿a quién voy a poner yo de referencia? ¿No? Alguien que hable bien. Alguien que hable de Que me MD llevo bárbaro. exactamente, y Claro. le aviso que lo van a llamar. Pero muchas veces también desde las compañías lo que podemos hacer es, teniendo nuestra propia red de contactos, y hoy con la facilidad que tienen las redes sociales, existe la posibilidad de ir directamente a las compañías en donde aquel candidato ya haya tenido una experiencia laboral previa, ¿no? Y también hay referencias calificadas, ¿no? Porque a veces la referencia del jefe ocupa un lugar distinto que la referencia de un reporte. O sea, creo que todas son válidas, ¿no? Pero a veces la del jefe es como más importante, ¿no? Debería, sí. Debería sí, ser. Sí, podría serlo. Y otro Alejo, otro lugar común, otro mito que te lo dejo, verdad, para que vos destierres, es este, ¿no? O sea, sobre todo hablando de aquel que, más allá de que tenga una empresa más grande, cualquiera tiene que elegir a alguien para trabajar, puede ser un pequeño emprendimiento, un comercio, ¿no? Y la duda es, los candidatos siempre mienten, ¿no? O sea, siempre en algo, y después te dicen, bueno, ¿cómo te va a ir? Y bueno, yo creo que bien, pero vamos a ver si es verdad lo que me dijeron. ¿Es verdad que los candidatos siempre mienten? Habría que tener estadísticas de Claro. esto. Probablemente sí, pero como estábamos recién hablando del tema de referencia, y yo creo que a medida que uno va progresando en su carrera y va modificando su currículum y demás, yo creo que ahí el porcentaje de pequeñas mentiras es menor, al menos debería serlo, ¿no? Como hablamos, ¿no? Al principio probablemente haya algunos puntos de tu experiencia que no son válidos, que no son reales, pero luego yo creo que en la medida que uno progresa en su carrera se va basando en hechos y en experiencias realmente válidas. Bien, estamos hablando con Alejo Rodríguez, que es director de Recursos Humanos de DHL Express. Te tiro otra punta, otro mito, a ver si es verdad o no. ¿Es cierto que siempre se necesita tener un contacto, un amigo, un referido para entrar a una gran empresa? Que si vos vas, como quien dice, solo, ¿no?, con un brazo adelante y otro atrás, no tenés chance, ¿sin el contacto no se entra o no es así? ¿Facilita las cosas? No sé, lo pregunto acá en la mesa. ¿Qué Y un opinan? contacto siempre te puede allanar el Sí. camino, un poquitito. Hay casos, depende de los tiempos, no sé hoy. Yo cuando entré en el canal en el año 93, el mundo se veía en blanco y negro, así que no sé. Pero entré por las mías. Claro. qué sé yo. Me presenté de medio de caradura, fui y golpeé la puerta, así golpeé y presenté hasta que un día me llamaron y bueno, acá estoy. A ver que está todos los días acá, lo dejan pasar a ver qué quiere. Pero no sé si hoy es así. Yo creo que en muchos casos seguramente te facilita, porque por lo que veníamos hablando hace un ratito, ¿no? Hablando de referencias, vos probablemente sea el hijo, el sobrino, el hermano de alguien que está trabajando, y ahí tenés la referencia, y el nivel de confianza que hay con esa persona que te da la referencia es altísimo. Entonces eso te facilita mucho, pero estoy convencido que siendo uno totalmente desconocido puede ir a ese mismo, si es un proceso objetivo de selección y está realmente pensado para el éxito de la compañía, uno puede ir totalmente siendo un desconocido total y con sus propios medios a dar el rol. Porque muchas veces hablamos de que si alguien estás interesado en una compañía en particular, perfectamente podés ir a aplicar a través de su página web, que seguramente tenga un lugar donde poder aplicar, trabajar con nosotros, estamos reclutando, o sumate al equipo, ese tipo de cosas, o también una herramienta que nosotros conocemos mucho, que es LinkedIn, ¿no? También poder buscar. Yo siempre tengo ese camino y puedo llegar más allá de los tiempos, ¿no? Sí, Perfecto. Totalmente. Bueno, y tal vez para redondear, si te parece, Gustavo, una recomendación final, ¿no? Te diría para los dos lados de la mesa, ¿no? Aquel que tiene que buscar y seleccionar exitosamente un empleado, ¿no? De vuelta, no solamente quien trabaja en una gran compañía, alguien que tenga un pequeño emprendimiento, comercio, se puso con 3 amigos, le fue bien, dice, bueno, tengo que sumar a alguien al equipo, ¿qué hago? ¿Qué miro? Y después para el candidato, ¿no? Que va a una entrevista que tal vez, como decíamos al principio con Gustavo, tiene que enfrentar, ¿no? Con cierto temor
ese entrevistador cómo puede prepararse? Seguro, seguro. Bueno, muy simple. La compañía tiene que tener procedimientos de selección establecidos y seguirlos y ser consistente en buscar el éxito, no solamente de esa selección, sino de que esa persona sea exitosa hoy en la posición, hoy en el rol, pero también a futuro, ¿no? Como decíamos, a 2, 3, 5 años pensando en eso. Y por el lado del candidato, y es una pregunta que habitualmente me acercan conocidos o amigos que van a tener ese momento de la entrevista y enfrentar sus propios miedos en ese momento de la entrevista, la única recomendación que habitualmente yo doy es ser uno mismo. Ser uno mismo es lo mejor, la mejor estrategia al momento de la entrevista. De eso estoy convencido. Pero si le tengo que decir siendo uno mismo que no me gusta lo que me están contando, ¿se lo digo igual? O sea, no, mirá, la verdad que lo que me contás, ¿no? No es lo que esperaba, ¿no? Estaba buscando otra cosa, la Pero verdad. yo coincido, me parece ¿Sí? que ser uno mismo, La verdad. te vaya bien o te vaya mal, por lo menos te vas con la satisfacción de mostrarte tal cual sos. Sí, y en esto último que decías, Matías, Claro. es la elección del candidato de la compañía, ¿no? Yo creo, a mí me ha pasado ir a una entrevista y tener que decir, no, gracias, la verdad que no estoy buscando esto. O no me veo Es acá, parte cuando estás ahí no te me veo sentís acá, cómodo. exactamente. Entonces es parte de la libertad, si quieren, entre comillas, mental y de carrera que uno tiene que tener. Y del lado de la empresa lo que decías esto del proceso, ¿no? De entender que no es algo que se hace por casualidad, ¿no? Porque muchas veces a uno se resigna y dicen, bueno, lo elijo, espero que me vaya bien, pero me parece que dejarlo librado al azar tampoco es la forma, ¿no? Hay técnicas, hay que aprender y saber cómo preguntar y, como decías vos, tener un proceso. Sí, definitivamente. Ahí hay una batería interminable de técnicas, de herramientas, etcétera, etcétera, que hay en el mercado y que podemos utilizar desde test psicológicos a selección basada en competencias, bueno, esto que decíamos del cultural fit y cómo chequear ese fit cultural con la organización y el candidato. Eso es muy importante de tener, sí. Bien, bueno, agradecemos entonces a Alejo por habernos visitado. Gustavo, tuvimos un pantallazo, ¿no? Que solemos tener todos los miércoles sobre, en este caso especialmente, cómo seleccionar un empleado de los dos lados, ¿no? Para ir aprendiendo y también haciendo nuestra contribución con pequeños consejos, ¿no? Que siempre sirven a la hora de buscar el trabajo, que como bien decías vos, siempre es un trabajo duro y especialmente en Argentina. Está bueno tener herramientas y conocer cómo moverse, ¿no? Gracias. Bueno, Matías. y nosotros, Cecilia, será hasta el miércoles que viene. Vos también, Sí. Gustavo, gracias por el espacio y sí la aclaración que estoy tomando mis vacaciones, así que Es cierto. va a haber que esperar 15 días. Bueno, ¿ves? Te vamos a extrañar. Espero que siga todo en orden, pero ¿Eh? volveremos. Por supuesto, y que lo Mira pases eso muy de las bien, que vacaciones. descanses. ¿Cómo? Mira, Hay gente que se toma... sí. Algunos, Sí, algunos sí. empiezan y otros terminan. Bueno, buen descanso, Matías, y hasta la próxima. Gracias. Bueno, una tanda cortita, ya volvemos en Millennium hoy.